Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el- la unidad número 3 acerca de aritmética modular y seguiremos mostrando propiedades de la aritmética modular que nos va a servir para resolver muchos problemas de ecuaciones de congruencias. Otro dentro de las propiedades que hemos estudiado de la aritmética modular, estudiamos propiedades que decía que si teníamos dos congruencias, podíamos sumarlas, podíamos multiplicarlas, y estaba una de las cosas que no podemos hacer dentro de una eh, congruencia es reducirla en todos los casos. ¿Ya? El siguiente teorema nos dice en qué casos nosotros podemos ir de una ecuación o una relación de congruencia y reducir su tamaño en función de los factores que están involucrados en la relación de congruencia. Entonces, para eso tenemos este teorema que dice que si tenemos enteros A, B, C y M, números enteros, con M un número entero positivo, entonces tenemos dos condiciones, que si A por B es congruente con A por C módulo M, si y solo si B es congruente con C módulo M dividido por el máximo común divisor entre A y M. Es decir, que una condición para poder simplificar en una relación de congruencia es que tenemos que dividir el módulo por el máximo común divisor. Y la segunda relación es que si el máximo común divisor entre A y M es 1, es decir, que son coprimos A y M, y además A por B es congruente con A por C módulo M, entonces podemos reducir esa inecuación, esa relación de congruencia, y decir que B es congruente con C módulo M. Es decir, allí estamos mostrando las dos condiciones para las cuales podemos simplificar una relación de congruencia. ¿Ya? Ojo, y es importante esas condiciones porque nos va a permitir reducir el número de casos sobre una ecuación de congruencia. Por ejemplo, si quisiéramos determinar las soluciones de esta congruencia, por ejemplo, 3 por B, congruente con 6 módulo 9, ¿ya? Como el máximo común divisor entre 3 y 9 es 3, nosotros podemos reducir esa congruencia aplicando la primera parte del teorema y decir que B es congruente con 2 módulo 3, ¿ya? Sencillamente aplicando la primera condición. Y esto es más fácil de resolver que la primera ecuación que teníamos inicialmente. Pero debemos tener
mucho cuidado al hacer eso, ¿verdad? Porque no necesariamente no podemos aplicar esta condición, la condición número 2. O sea, no podríamos haber dicho que B es congruente con 2 módulo 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre 3 y 9 no es 1, ¿ya? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos la simplificación, que no caigamos en el error de, de a irnos a la ligera, de querer reducir la relación de congruencia o simplificarla de manera directa. Tenemos que tener muy en cuenta quién es el módulo y cuál es la relación que hay entre él y el elemento que queremos simplificar, ¿ya? Porque esta relación no necesariamente es cierta en todos los casos. Por ejemplo, en el primer caso, para acá, tenemos B igual 5. Cuando B vale 5, esa relación de congruencia se satisface, sin embargo, abajo no se satisface. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Dime, Daniel. Una pregunta, profesor. ¿De dónde sale ese 2 que está ahí? ¿Cuál? El 2 que está después del en B es igual a 2. Este. Ese sí. Bueno, porque tienes 3B y tienes 6, que es 3 por 2. Si vas a aplicar la primera, Ok. la primera relación, si vas a simplificar el 3, por eso que sale que B es congruente con 2 módulo 3, porque sería 3 por B, 3 por 2, y aquí sería 9 partido por 3. 9 entre 3 es 3, y entonces cuando simplifico es que me queda eso que está ahí. ¿Ya? Sí. Bien. Otras propiedades que tienen, o el uso de las congruencias en, en los números enteros, tienen muchas propiedades, pero una de las propiedades es que me permite a mí, eh, de alguna manera, representar a través de congruencias las expresiones decimales que nosotros conocemos. Eh, Me refiero a cuando hablábamos de los sistemas de numeración. Nosotros teníamos la representación decimal de un número. Esa representación decimal de ese número, nosotros sabíamos, o recordamos, que si yo tenía un número 327, por ejemplo, nosotros podíamos tener una representación en la base decimal de ese número de la siguiente manera: 3 por 10 al cuadrado, más 2 por 10, más 7 por 10 a la 0, que es 1, ¿no? Eso sería 10 a la 1 y 10 a la 0. Entonces nosotros teníamos esa expresión decimal. Bien, las relaciones de congruencia nos permiten también extraer propiedades de esas representaciones decimales. ¿Y en base a qué nos extraemos esas propiedades? Bueno, de la siguiente forma. Nosotros sabemos que 10 es congruente con 0 módulo 10. ¿Ya? Esa es una relación de congruencia que sabemos que es cierta, porque 10 es un múltiplo de 10. Y si multiplicamos eh, esa relación por sí misma, podemos obtener como que 10 al cuadrado es congruente con 0 módulo 10,
10 al cubo es congruente con 0 módulo 10. Y así podemos seguir y decir que 10 a la i es congruente con 0 módulo 10 para todo i mayor o igual que 1. Es decir, podemos llegar a esta relación. Ahora, ¿para qué nos sirve esa relación? Bueno, esa relación nos sirve para muchas cosas. Además, si yo tengo cualquier número natural o entero, o sea, para todo x un entero, nosotros sabemos también que podemos tener esta relación, que x por 10 a la i es congruente con 0 módulo 10. Y eso lo sabemos porque tenemos propiedades que garantizan en, en las relaciones de congruencia esas igualdades o esas expresiones. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir o calcular ciertos valores de ciertas expresiones que posiblemente sean muy difíciles de hallar, nosotros podemos utilizar las relaciones de congruencia. ¿De qué forma? De la siguiente manera. Supongamos que yo quiero expresar en relación a congruencia ese número. Bueno, de alguna manera nosotros ya no tenemos que hacer ningún cálculo en base decimal y sabemos que ese número se escribe como 5 por 10 a la ¿qué? A las 5. Por 10 a la 5, más 2 por 10 a la 4, más 7 por 10 a la 3, más 3 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0. ¿Ya? Nosotros sabemos de eso en expresiones decimales y además sabemos que 5 por 10 a la 5 es congruente con 0 módulo 10, ¿ya? Porque lo acabamos de decir, que cualquier número multiplicado por una potencia de 10 siempre es congruente con 0 módulo 10. También sabemos que 2 por 10 a la 4 es congruente con 0 módulo 10. 7 por 10 a la 3 es congruente con 0 módulo 10. Luego 3 por 10 al cuadrado es congruente con 0 módulo 10. 2 por 10 a la 1 es congruente con 0 módulo 10. Pero ya cuando llegamos al último término, ese no entra dentro de nuestras ecuaciones. Es decir, que él no es congruente con 0 módulo 10. 5 por 10, sabemos que 5 por 10 a la 0 no es congruente con 0 módulo 10. ¿Ya? Porque nuestra ecuación solamente vale para i mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, hasta el momento lo que podemos decir es que si sumamos todas esas ecuaciones, lo que nos queda es que 5 por 10 a la 5 más 2 por 10 a la 4 más 7 por 10 a la 3 más 3 por 10 al cuadrado más 2 por 10 a la 1, eso es congruente con 0 módulo 10. ¿Ya? Porque nosotros podemos sumar relaciones de congruencia. Entonces, eso nos hace
que si yo quiero agregarle el último factor, tendría que tener una congruencia de este tipo. Por ejemplo, 5 por 10 a la 0 sí es congruente con 5 módulo 10, ¿verdad? Porque 5 siempre es congruente con 5 módulo cualquier entero positivo mayor que 1, porque la diferencia tiene que ser un divisor de 0 y la diferencia tiene que ser un múltiplo de 0 y la diferencia es 0. Entonces eso siempre va a ocurrir. Y si ahora sumamos esto que está acá, ¿qué nos queda? Bueno, si sumamos todo esto, obtenemos el número que teníamos inicialmente. No lo voy a escribir, lo voy a escribir de esta forma. Y me dice que eso es congruente con 5 módulo 10. A la final, lo que a mí me interesa de acá es que me está diciendo que el resto de dividir este número entre 10 es 5. ¿Ya? Es decir, 527.325 al dividirlo entre 10 obtenemos resto 5. Es decir, que las congruencias también me permiten a mí establecer un cierto resto de dividir un número o determinar cuál es la última cifra de un número que sea muy grande. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que si se nos pregunta en algún momento cuál es la última cifra de una expresión, por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo que está en el libro, 3 a la 400, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es resolver una congruencia. ¿Cuál congruencia? 3 a la 400 congruente con R módulo 10. Es decir, debemos hallar este resto al resolver una congruencia de este tipo. ¿Y cómo resolvemos una congruencia de esa forma? Bueno, la manera de resolver una congruencia de esa forma, bueno, otra de las cosas es que este resto, ¿cuáles son los posibles valores de ese resto? 1, 2, el 0 también, el 1, el 2, hasta el 9. Hasta 9. Esos son los posibles restos que pueden dar. Es decir, que yo tengo que hallar un resto entre 0 y 9 para esa congruencia. Entonces, la manera de hacerlo es empezar a construir congruencias que tengan sentido. Por ejemplo, como los restos son positivos, vamos a hablar de congruencias con restos positivos. Entonces, la forma de hacerlo es empezando por una congruencia que siempre es válida. Y la congruencia que siempre es válida es que 3 es congruente con 3 módulo 10. ¿Ya? Es decir, tratemos de construir una congruencia a partir de la que ya tenemos. Como es una potencia de 3, yo quiero construir una congruencia válida que sea pequeña a partir de 3. Luego, si yo multiplico esa congruencia por ella misma, tendría 3 al cuadrado congruente con 9 módulo 10. Y todavía esa congruencia es válida porque el resto es alguno de estos valores que están acá. ¿Qué pasa si vuelvo a multiplicar esa congruencia por ella misma? Me quedaría 3 al cubo congruente con 9 por 3, 27 módulo 10. Ahora, 27 ya es un resto que no es admitido porque es mayor que 9. Entonces, debemos tratar de ver con quién es congruente 27 módulo
10. ¿Con quién es congruente 27 módulo 10? Con 7. Con 7, porque la diferencia tiene que ser un múltiplo de 10. Y la única manera de que 27 sea, que convierta 27 en múltiplo de 10 es que yo le reste 7. Entonces 27 es congruente con 7 módulo 20. Y por transitividad de congruencia tendría entonces que 3 al cubo es congruente con 7 módulo 10. Y eso lo puedo hacer porque nosotros probamos que las relaciones de congruencia son una relación de equivalencia, es decir, que es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Entonces, si 3 a las 3 es congruente con 27 módulo 10 y 27 es congruente con 7 módulo 10, entonces 3 a la 3 es congruente con 7 módulo 10. Módulo 10, sí, correcto. Ahora, si yo a esta congruencia, esta última, la multiplico por la primera, ¿qué obtengo? Bueno, lo que tengo es que 3 a la 4 es congruente con 21 módulo 10, pero 21 es congruente con 1 módulo 10. Entonces, por transitividad de congruencia, 3 a la 4 es congruente con 1 módulo 10. Ok, y aquí tenemos una congruencia que para nosotros va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si ahora aplicamos el algoritmo de la división en el exponente 400, nosotros vemos que 400 lo podemos escribir como 4 por 100. Y ya de ahí sería el 3. Y entonces ahora, con la propiedad que nosotros hemos visto, lo que hacemos es elevar toda esta relación de congruencia a la 100. Sería 3 a la 4 a la 100 congruente con 1 a la 100 módulo 10. Bueno, 3 a la 4 a la 100 es 3 a la 400, que era lo que nosotros queríamos calcular. Y 1 elevado a una potencia mayor que 0 siempre es 1. Es 1 módulo 10. Entonces, ¿cuál es el resto de dividir 3 a la 400? ¿O cuál es el último dígito en realidad? No el resto. ¿Cuál es el último dígito o la última cifra de 3 a la 400? 1. 1. 1. Profesor, Dime. si nosotros aplicamos este teorema, estos algoritmos, en este caso ya el resto lo asumimos como que sería la última cifra, que es lo que se nos está preguntando, ¿cierto? En este caso, sí, la última cifra es 1, exactamente. Exacto. Pero, y profesor, ¿y cómo no se da cuenta de cuándo es la última cifra y cuándo es el resto? Por el Bien. enunciado. Por el enunciado. En este caso te preguntan cuál es la última cifra. Nosotros vimos un caso anterior que era cuál era el resto de dividir. Ok. Por ejemplo, otro dice, ¿cuál es el resto de dividir 8 a la 6 entre 5? Aquí lo que voy a obtener es el resto y no la última cifra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno hace para construir esa congruencia? Bueno, sencillamente como lo similar a lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros debemos resolver una ecuación de congruencia de la forma 8 a la 6 congruente con R módulo 5. Ahora pregunto, ¿cuál es el posible resto que me dé esa división?
0, 1, 2, 3 y 4. El resto es un número que está comprendido entre 0 y 4. O sea, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Quién es el posible resto que vamos a obtener? En este caso de dividir 8 a la 6 entre 5. Entonces, la idea para esto es construir una congruencia que nosotros conozcamos en función de 8 y de 5. Y la primera que se nos ocurre es esta. ¿Verdad que sí? 8 es congruente con 3 módulo 5. Tiene a 8, tiene a 5 y tenemos un posible resto que es 3. ¿Por qué 8 es congruente con 3 módulo 5? Porque la diferencia, 8 menos 3, es divisible por 5, que la diferencia es 5 y 5 es múltiplo de 5. Ahora, a partir de esta congruencia, nosotros vamos a construir la que tenemos aquí arriba. ¿De qué manera? Multiplicando esta congruencia por ella misma. Cuando multiplicamos esta congruencia por ella misma, aquí tengo 8 al cuadrado, congruente con 3 al cuadrado, módulo, bueno, 3 al cuadrado, que lo voy a escribir así, 9, módulo 5. El resto que yo tengo allí, que es 9, 9 no es un resto admisible en mi relación de congruencia, por lo tanto yo tengo que reducirla. ¿Y con quién es congruente 9 módulo 5? Cuatro. 4. Con 4, porque 9 menos 5, 9 menos 4 es 5. Solo una pregunta. Dime. En ese caso, lo que se hace es se eleva al cuadrado o se multiplica por 8 nuevamente. No, se multiplica la primera ecuación por ella misma, Ok. porque es la única ecuación que nosotros tenemos conocida en relación a esta relación que queremos hallar. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es multiplicamos ella por ella misma. Sería 8 al cuadrado y 3 al cuadrado, que sería 9. Ok, entonces, como 9 es congruente con 4 módulo 5, 8 al cuadrado es congruente con 4 módulo 5. Y ahora volvemos a multiplicar esta ecuación por la que teníamos inicialmente. Es decir, vamos a multiplicar esta que está acá por esta que está acá. Cuando hacemos eso, ¿qué tenemos? 8 al cubo, congruente con 4 por 3, 12 módulo 5. Ahora, como 12 no es un resto admisible en nuestra relación de congruencia que queremos hallar, tenemos que resolver esta relación de congruencia. ¿Y con quién es congruente 12 módulo 5? Con 2. Con 2. Por lo tanto, 8 al cubo es congruente con 2 módulo 5. Entonces volvemos a multiplicar. Sería 8 a la 4 congruente con 6 módulo 5, ¿verdad? Sería 3 por 2, 6 y 8 al cubo por 8, 8 a la 4. Y como 6 no es un resto admisible, 6 es congruente con quién módulo 5. Con 1. Con uno. Con 1. Y entonces me queda que 8 a la 4 es congruente con 1 módulo 5. Volvemos a multiplicar. Me queda 8 a la 5 congruente con 1 por 3 sería 3 módulo 5, ¿verdad? Y como 3 es un resto admisible, no tengo problema, entonces vuelvo a multiplicar 8 a la 5 por la primera congruencia, sería 8 a la 5 por 8, sería 8 a la 6, congruente con 3 por 3, 9 módulo 5. Pero 9 es congruente con 4 módulo 5, porque aquí ya lo sabíamos de antemano. Por lo tanto, entonces, 8 a la 6 es congruente con 4 módulo 5. ¿Qué me dice eso? Que el resto de dividir 8 a la 6 entre 5
es 4. ¿Entendido? Sí. Se comprende entonces ahora qué significa cuando queremos hallar la última cifra y cuando queremos hallar el resto al dividir una cifra entre otra. Y este ejemplo es pequeño y pudiéramos incluso introducirlo en una calculadora y verificar que eso ocurre. O sea, ¿cuánto es 8 a la 6? Vamos a ver aquí si tengo una calculadora. Sería 8 a la 6. Eso me da 262.144. Si lo divido entre 5, me da 52.428.08. Eso quiere decir que cuando usted multiplica ese punto 08 por 5, le da exactamente 4, que es el resto de dividir 8 a la 6 entre 5. ¿Ya? O si quieren aplicar el algoritmo de la división y les va a salir exactamente que es 4. ¿Entendido hasta acá por los momentos? Sí. 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 Bien. Las congruencias también nos sirve para explicar ahora el porqué de ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros vimos en la unidad pasada criterios de divisibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comportan las congruencias versus los criterios de divisibilidad? Es decir, yo puedo utilizar congruencias para demostrar los criterios de divisibilidad que yo eh, ya conozco de, de anterior. Es decir, la congruencia me da a mí las herramientas para mostrar o para demostrar que esos criterios de visibilidad son como son. Por ejemplo, ¿cuál era el criterio de visibilidad del 9? Que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 9 Exacto, o como nosotros podemos deducir que sea divisible por 3 dos veces. exacto. El criterio de divisibilidad del 9 dice que un número X es divisible por 9 si y solo si la suma de sus dígitos es divisible por 9. Ahora, ¿de qué manera yo voy a utilizar congruencias para demostrar ese criterio? Bueno, fíjense. Diez es congruente con 1 módulo 9. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si 10 es congruente con 1 módulo 9,
esto también se cumple. Que 10 a la i es congruente con 1 módulo 9. Incluso puedo agregar aquí en este caso el 0. ¿Eso también es cierto? ¿Y por qué es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Porque ¿Y por qué es cierto? si le Porque, damos 10, si le damos 10 a la 0, nos dará 1 y 1 menos 1 es igual a 0 y 0 es divisible entre 9. Pero ¿por qué yo puedo obtener esa ecuación? bueno, profesor, para el primer caso, que sería i igual 0, sería 0 y 0 es múltiplo de 9. Pero para todos los demás, la última cifra, al restarle 1, sus dígitos suman 9. Bueno, pero no solamente es por eso. Es porque yo puedo multiplicar esta ecuación que está aquí inicialmente por ella misma cuantas veces quiera. Y el Exacto, resultado 10 siempre va a válidos. ser congruente módulo 9. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico 10 por 10 sería 10 al cuadrado y 1 por 1, 1. Después 10 al cubo también es congruente con 1, 10 a la 4 es congruente con 1. Es decir, que esto que está acá es válido por las propiedades de las congruencias, que podemos multiplicar congruencias entre sí. Entonces, esto es válido por eso, por esa relación. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que si X es un número cualquiera, ese X se puede escribir, ¿verdad? ¿Como quién? Bueno, yo lo puedo escribir como C0 por 10 a la 0 más C1 por 10 a la 1 más C2 por 10 al cuadrado. Y eso lo sabemos de qué. ¿Y por qué sabemos nosotros que podemos escribir ese número de esa manera? Por la convención en decimal. Por la representación decimal del número. ¿Ya? Muy bien. Como ese número se puede expresar de esa manera, entonces a esta congruencia que está acá, a esta que está acá, ¿qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, para i igual 0, multiplico por C0? Me queda C0 por 10 a la 0 es congruente con 1 módulo 9. Si la multiplico por C1 para 10 a la 1, me quedaría C1 por 10 a la 1 congruente con, perdón, aquí no es, aquí es C sub 0. Aquí me quedaría C sub 1 módulo 9. ¿Verdad que sí? Sí, Si lo hago para 10 al cuadrado, me quedaría C sub 2 por 10 al cuadrado congruente con C sub 2 módulo 9. Y si lo hago para todas así, me queda que C sub n por 10 a la n es congruente con C sub n módulo 9. ¿Verdad? O sea, me queda este sistema de relaciones de congruencia. ¿Qué pasa si a ese sistema yo lo sumo? Todo, porque como son relaciones de congruencia con el mismo módulo, yo las puedo sumar a todas. Si yo sumo todo eso, de un lado, ¿qué me queda? Bueno, de un lado me queda X, ¿ya? Me queda C0 por 10 a la 0 más C1 por 10 a la 1. Cuando yo sumo todo eso, me queda X de ese lado. Y del otro lado me dice que eso es congruente con C sub 0 más C sub 1 más C sub 2 más C sub n módulo 9. Y entonces,
Cuando yo leo esa congruencia, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que X es congruente con la suma de sus dígitos módulo M. Es decir, que este número, o sea, que este número es congruente con módulo M si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Y por lo tanto, hemos demostrado nuestro criterio de divisibilidad del 9. Es decir, que un número X es congruente módulo 9, es decir, es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es congruente con el módulo 9. ¿Comprendido? Sí. Sí. Bueno, una pregunta antes de ahí. Dime. ¿Por qué es que donde ponemos, por ejemplo, C0, C0, 10 a la 0, congruente con C0, ¿por qué ahí colocamos C0? ¿Verdad? Que no recuerdo. Porque tú tienes esta congruencia 10 a la 0, vamos a escribirla en negro. Tú tienes, como esto es para todo i mayor o igual que 0, tú tienes que 10 a la 0 es congruente con 1 módulo 9. Si yo multiplico por C0 esta congruencia, me queda C0 por 10 a la 0, congruente con 1 por C0, que sería C0 módulo 9. Y así con todas las demás. Ok, ahora entiendo. Bien. Otro de los criterios de divisibilidad que vimos nosotros en clase era el del 3. Y exactamente es similar al del 9. Incluso en el material está hecha la demostración. Yo la dejo para que ustedes la lean, pero es similar a la del 9, cambiando el módulo de congruencia, que en este caso sería módulo 3. Y otra pregunta, profesor, sobre eso. Dime. Por medio de la congruencia podemos demostrar prácticamente todos los criterios. Todos los criterios se demuestran a través de congruencia. Esa es en realidad la razón de los criterios de divisibilidad. Lo que pasa es que nosotros lo vemos sin demostrarlo y ahora tenemos la herramienta de cómo demostrar los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, un criterio de divisibilidad que nosotros no vimos fue el criterio de divisibilidad del 11. ¿Ya? Criterio de divisibilidad. Pero, o sea, por ejemplo, si tenemos el criterio de divisibilidad por 8, que creo que era si sus últimas 3 cifras eran divisibles por 8. ¿Era cierto? Era así, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, hasta de esa forma se puede demostrar que cumple para las últimas 3 cifras siempre. Exactamente. Ok. Por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 11 nosotros no lo vimos dentro de los enunciados que hicimos la vez pasada. Entonces podemos decir que un número es divisible por 11 si y solo si la suma algebraica alternada de sus dígitos es múltiplo de 11. Ese es el criterio de divisibilidad del 11. ¿Sabe qué significa que la suma alternada de sus dígitos es múltiplo de 11?
que si un elemento tiene dígitos X, Y, Z, W, la suma alternada lo que dice es que W menos X menos, perdón, X menos Y más Z menos W, esa es una suma alternada. Entonces, que sea múltiplo de 11 lo que quiere decir que el resultado de esto que está acá es múltiplo de 11. ¿Cómo se hace esa demostración? Bien, yo voy a hacer esa demostración. Bueno, 10 es congruente con menos 1 módulo 11. ¿Verdad que sí? Sí, Sí. Sí. Y además, 10 al cuadrado es congruente con 1 módulo 11. ¿También es cierto? Sí. Y fíjense que aquí, sí. aquí tenemos una diferencia. Por un lado es congruente con menos 1 y por otro lado es congruente con 1. ¿Ya? Si seguimos haciendo esto, tenemos que 10 al cubo es congruente con menos 1 módulo 11. ¿Sí lo pueden verificar? ¿Cuánto es 10 al cubo? Sí, ¿Cuánto es 10 al cubo? 10 al cubo es 1000. Menos 1, congruente, y es congruente con menos 1 módulo 11, porque sería 1000 más 1, que sería 1001, y 1001 es divisible entre 11. ¿Sí, Sí, sí me siguen? Sí es divisible entre 11, ¿verdad? Y sí, cuando vuelven a multiplicar me queda 10 a la 4 es congruente con 1 módulo 11, porque 10 a la 4 sería 10.000 y 10.000 menos 1 sería 9.999 y 9.999 es divisible entre 11. Y así entonces nosotros podemos darnos cuenta y generalizar lo siguiente, que 10 a la n es congruente con menos 1 módulo 11 si n es impar. Y 10 a la n es congruente con 1 módulo 11 si n es par. Entonces ahora tenemos nosotros una relación de congruencia en función de si el elemento es par o si el elemento es impar. Ahora, si nuestro número x que teníamos inicialmente se puede escribir como c sub 0 más c sub 1 por 10 a la 1 más c sub 2 por 10 al cuadrado y así sucesivamente c sub n por 10 a la n. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar estas relaciones de congruencia para poder hallar la expresión con respecto a x? Bueno, utilizando lo siguiente. Yo sé que c sub 0 es congruente con c sub 0 módulo 11. Vamos a ponerlo esto más acá. Profesor, ese su cero no va multiplicado por 10 a la 0. Sí, pero 10 a la 0 es 1, ¿no? Ok.
Entonces queda C sub 0 siempre es congruente con C sub 0 módulo 11. Ahora, para el siguiente término yo tengo que multiplicarlo por 10 a la 1, pero 10 a la 1 es congruente con menos 1. Cuando multiplico por C sub 1 me queda C sub 1 por 10 a la 1 congruente con menos C sub 1 módulo 11. Cuando multiplico el segundo término por 10 al cuadrado, me queda C sub 2 por 10 al cuadrado es congruente con C sub 0 módulo 11. Perdón, con C sub 2. Si yo multiplicara el tercer término, que sería C sub 3, sería 10 al cubo. Y como n es impar, sería que C sub 3 por 10 al cubo es congruente con menos C sub 3 módulo 11. Y si sigo con el siguiente, C sub 4 por 10 a la 4 es congruente con C sub 4 módulo 11. Y en general, C sub n es congruente, C sub n por 10 a la n es congruente con menos 1 a la n por C sub n módulo 11. ¿Por qué menos 1 a la n? Bueno, porque si n es par, menos 1 elevado a un número par es positivo, me queda C sub n. Y si n es impar, menos 1 elevado a un número impar es menos 1 y me queda menos C sub n. Entonces allí tengo todos los posibles casos. Si yo sumo todos esos posibles casos, es decir, si yo hago la suma de todos esos posibles casos, ¿qué me queda? Bueno, del lado izquierdo de la relación de congruencia, me queda C sub 0 más C sub 1 por 10 a la 1 más C sub 2 por 10 al cuadrado más así sucesivamente C sub n por 10 a la n. ¿Verdad que sí? Y del otro lado de la congruencia, ¿qué obtengo? Bueno, obtengo C sub 0 menos C sub 1 más C sub 2 menos C sub 3 más C sub 4 más punto suspensivo menos 1 a la n C sub n. Es decir, si me doy cuenta, tengo una suma alternada de los dígitos de x. C0 menos C1 más C2 menos C3 más C4, el siguiente sería menos C5 y así sucesivamente se van alternando los signos. Y eso es exactamente lo que dice el enunciado, que cualquier número X es congruente con la suma alternada de sus dígitos. Por lo tanto, un número es divisible entre 11 si la suma alternada de sus dígitos es un múltiplo o es divisible por 11, que es lo que dice el enunciado que está allá arriba. ¿Entendido eso? Sí. Sí. Bien. Ejemplos de esos casos. Bueno, por ejemplo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Será ese número divisible por 11? Bueno, lo que tenemos que ver es que 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6 más 7 menos 8 más 9, ese número sea un múltiplo de 11. ¿Quién es ese número que está allí?
Profesor, una pregunta. Pero ¿quién es este? ¿Cuánto me da eso? Antes que haga la pregunta. Nueve menos 8, 1. 8, 7 más 1, 8. 8 menos 6, 2. 5 menos Eso 2, da 3. 5. Eso da 5, exactamente. Y 5 es un múltiplo de 11. No. Entonces este número no es divisible entre 11. Pero al dividir ese número entre 11, tiene resto 5. Es decir, no es divisible por 11, pero si yo le resto 5, ese número es divisible entre 11. ¿Cuál es tu pregunta, Daniel? Le iba a preguntar si eso no se podía hacer también a la inversa. Por ejemplo, en vez de decir 1 menos 2 más 3 menos 4, decir 9 menos 8 más 7 menos 6. Y así. Sí, porque la suma es conmutativa, no hay problema. Solamente que los signos tienen que ir donde tienen que ir. ¿Ya? Ojo, el último tiene que ser siempre positivo. Si yo le hubiese agregado aquí otro dígito, el último no me va a quedar positivo, entonces está malo. O sea, yo lo puedo hacer de las dos maneras siempre y cuando mantenga el orden de los signos. Bien, otra, este número será divisible por 11. Ese número que está allí. Sí. ¿Por qué? Porque pareciera que sí. Sería 1 menos 1 menos más 1 menos 1 son 6. Más 1 menos 1. ¿Cuánto me da eso? Esto me da 0. Y 0 es múltiplo de 11. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo ahora tengo este? ¿Será divisible por 11? No. Sería 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1. Y esto me da 1. 1. Entonces, 1 no es múltiplo de 11 y a pesar de que esto es una corrida de 11, él no es divisible por 11. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un número es divisible por 11? Si son puros unos. Si yo tengo un número que es puros unos, es decir, n unos, él es divisible por 11 si n es par. Si n es impar, no es divisible por 11. Es decir, que si usted tiene un número de 100 dígitos y todos los Profesor, dígitos son iguales a 1, ese número es divisible por 11. Si tiene 101 dígitos, ese número no es divisible por 11. ¿Entendido eso? Sí. Muy bien. Fíjense. Ahora quedan... hay dos secciones que se llaman aplicación de las congruencias. Y adicional hay una proposición en el material que es lo que se llama el método de eliminación de los 9 para verificar si un resultado es correcto. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué voy a querer yo? Que ustedes lean el método de eliminación de los 9
y lean las dos aplicaciones, a lo que es el calendario gregoriano y a lo que es el calendario solar. ¿Ya? Y para la próxima clase me hagan una exposición de esas tres cosas. Y eso va a tener una bonificación extra, o sea, un puntaje extra para el tercer examen. ¿Entendido? Entendido. Entendido, maestro. Bien. Y yo voy a preguntar de todo. Así que tienen que estar preparados para las preguntas. Y será individualmente, profesor, cada uno, explicando lo mismo. Yo no va a ser individualmente, yo voy a ir escogiendo a la persona que me va a ir explicando por qué. Puede ser que alguien esté exponiendo y otra persona me explique, o puede ser que la misma persona que exponga explique y traer más ejemplos de los que están allí. ¿Ya? Y eso va a ser el día viernes en la tarde. Bueno, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá, porque Daniel tiene ahora una actividad. Vamos a entorpecer su actividad. Dejamos la clase hasta acá y nos vemos más tarde en el examen. Voy a tener aquí la grabación.